Bueno, vamos a empezar por Sí, si no, sí. si vienen, pues se incorporen y ya está. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa que viene un poco a intentar explicar desde el Partido Socialista de Teruel lo que va a ser la conferencia política que vamos a hacer en este fin de semana en Madrid y sobre todo cuál ha sido el nivel de participación que hemos tenido desde nuestra provincia. Deciros que me acompaña Maite Pérez, que es la secretaria general de la agrupación local de Teruel, que me acompaña también Francisco Bávena, que es el secretario general de la agrupación de Mora de Oviedos, y Ignacio Pizu, que es el secretario de formación de la Comisión Ejecutiva Regional y el secretario de organización también de la agrupación local de Alcañiz. Y yo voy a hacer una intervención muy breve, simplemente para comunicaros que de los 21 delegados que representan a la Federación de Aragón en esa conferencia política, 4 de ellos son de la provincia de Teruel y los nombres de los delegados son Ignacio Urquizu de Alcañiz, Viviana Félez de Andorra, Sergio Chueca de la agrupación local de Teruel y Sonia Palacio, que es de la agrupación de Bello. Sabéis que Bello pertenece a la zona del Jiloca. Como veis en estos 4 nombres hay paridad, van 2 mujeres y 2 hombres, hay juventud también, la media de los 4 delegados que presenta Teruel está aproximadamente en 30 años, gente suficientemente preparada, gente que ha trabajado muy bien en estos más de 10 meses que han durado los debates de esta conferencia política y que estoy convencido que defenderán no ya las enmiendas y las aportaciones que hemos hecho desde Teruel, sino que evidentemente defenderán pues todo lo que es el proyecto político global que se va a presentar en esa conferencia. Y como yo lo que quiero es que hablen ellos, pues le voy a pasar la palabra a Ignacio para que os explique un poco en qué va a consistir la conferencia política y después Maite os contará cuáles han sido las aportaciones que se han hecho desde Teruel. Así que Ignacio. Acerco los micros, no hace falta. Sí, pero acércatelos bastante, por favor. Vale. Perfecto. Bueno, pues yo voy a intentar relatar en qué ha consistido esta conferencia. Empezado desde hace un año, o 10 meses, se han formado 15 grupos en toda España. En esos grupos pues ha habido entre 25 y 30 expertos por grupo. Yo en mi caso he sido coordinador de uno de ellos, justamente el de Democracia y Crisis Política. Y durante 10 meses hemos tenido diferentes reuniones, debates para producir parte del texto que se va a debatir justamente en la conferencia política este fin de semana. Así que han sido elaborados una combinación de expertos, gente que viene de la universidad, que viene de la empresa, que viene de los sindicatos, es decir, mucha parte de la sociedad civil. La inmensa mayoría no eran militantes del Partido Socialista, es decir, que se ha tenido muy en cuenta gente que estaba justamente fuera del Partido Socialista para poder elaborar la ponencia, ¿no? Y al mismo tiempo se han elaborado o hemos asistido como a 5 diálogos más o menos formales, aunque luego se acaban ampliando a 7, que se han hecho en distintos sitios de España, en Oviedo, Sevilla, Albacete, Madrid, y se han discutido sobre Europa, sobre democracia, sobre igualdad. Así que ha sido 2 procesos simultáneos. Por un lado, esos grupos de trabajo que han estado trabajando bastante en la sombra y al mismo tiempo diálogos donde había más participación de miembros del Partido Socialista, ¿no? La ponencia tiene algo así como 386 páginas, se han recibido 12.617 enmiendas, de las cuales el 20% corresponden al modelo de partido. Todo lo demás, o sea, el 80% restante, tiene que ver con cuestiones económicas, de democracia, de estado del bienestar, de Europa. Este fin de semana, por si queréis los datos, van a participar unas 1000 personas como delegados, que se reparten de la siguiente forma. Hay 500 personas elegidas por los órganos regionales, es decir, que cada federación, entre todas las federaciones, han elegido a 500. Como os ha dicho Vicente, 21 son de Aragón, pero hay de diferentes federaciones. Luego hay 250 miembros que provienen del Comité Federal y otros 250 miembros que son gente de la sociedad civil. Muchos de ellos han participado en estos grupos de trabajo, es decir, son gente que han estado trabajando los textos, ¿no? Así que en total son 1000 delegados. A ellos se van a sumar observadores e invitados. La cifra va a superar los 1500 personas. Es decir, más de 1500 personas son las que se van a reunir
en la Feria de Muestras de Madrid, en el IFEMA, para debatir todos estos temas. ¿Qué es lo que se va a producir este fin de semana? Va a haber dos tipos de actos que se van a desarrollar de forma paralela. Por un lado, va a haber foros abiertos. En los foros abiertos se va a hablar de laicidad, y lo va a coordinar en ese caso Eduardo Madina, y se va a traer gente de la universidad y del partido y van a estar hablando de laicidad. Hay otro foro de reforma local que va a moderar Gaspar Zarrías, otro de economía que va a moderar Pachi López y va a contar con la presencia de El Boda, que como sabéis es el presidente del Partido Socialista Europeo. También hay otro sobre globalización que va a llevar Felipe González y que va a contar con Antonio José Seguro, que es el líder del Partido Socialista Portugués y, si no pasa nada, próximo presidente de Portugal. Hay otro de igualdad que va a llevar Rodríguez Zapatero, uno de medio ambiente que va a llevar a coordinar Hugo Moral, ¿no? Entonces, estos foros abiertos podrán asistir todas las personas que quieran, va a haber expertos debatiendo sobre estas temáticas. Y al mismo tiempo hay 4 comisiones de trabajo donde esos 1000 delegados van a estar discutiendo la ponencia política y se va a estar discutiendo las 12.000 enmiendas que se han recibido. Así que en cada comisión va a haber un ponente, un presidente, unos miembros de mesa. Yo en mi caso voy a formar parte de una de las mesas, voy a estar en la comisión de democracia junto con Ramón Jáuregui y vamos a estar debatiendo todo lo que tiene que ver con reformas institucionales. Os voy a resumir muy brevemente las principales propuestas que hay en cada comisión o que seguramente podríamos destacar más, ¿no? Respecto a Europa de Reformas Políticas, que es la comisión 1, la que lleva Ramón Jáuregui, se apuesta por cambiar el sistema electoral. Una de las propuestas más relevantes es la apertura de las listas electorales, desbloqueándolas, donde los ciudadanos tendrían la posibilidad de elegir a quién les gustaría que fuera el diputado por las circunscripciones. Se hace una propuesta de cambio tanto del Congreso como del Senado, es decir, en el Congreso se quiere dinamizar mucho la vida parlamentaria, se quiere aumentar la participación de los ciudadanos, habiendo nuevos canales de participación, se quiere aumentar el vínculo entre representantes y representados, aumentando también, la presencia de los diputados en las circunscripciones a través de diferentes medidas. Así que es una reforma muy profunda del Congreso y tanto el Senado, transformándolo en algo que se habla muchas veces, pero que estamos convencidos que es necesario, que es hacer una Cámara realmente territorial. Además, se habla mucho de transparencia. Se habla de la Corona, de la Iglesia, como instituciones que tienen que estar sometidas a esta ley de transparencia, así que hay una apuesta por reformar la ley de transparencia que se ha aprobado recientemente. Y también se habla de una nueva ley de partidos. La ley de partidos que tenemos, como sabéis, se hizo ad hoc, se hizo por un contexto muy determinado, que era la lucha antiterrorista, y se habla de reflexión a cambiar esa ley, principalmente introduciendo las primarias abiertas para todos los partidos políticos en España. Pero se hablan de muchas más cosas, es decir, que es una de las medidas que seguramente más atracción tiene, pero que se habla de más. El segundo bloque tiene que ver con la segunda comisión, con Economía y Empleo, donde va a estar Inmaculada Rodríguez Piñeiro, y hay 2 bloques muy destacados. Por un lado, se habla de medidas para crear empleo tanto en el corto plazo como en el medio plazo, es decir, que hay propuestas muy decididas de cómo podríamos en España activar la demanda para poder no solo dar trabajo a la población en general, sino a los jóvenes en particular, y también se habla de nuevas reformas de relaciones laborales. Y, en segundo lugar, algo que viene bien recogido en la prensa, es un nuevo modelo de fiscalidad. Una fiscalidad que trata de cambiar las cargas o repartirlas de forma distinta. Como viene recogido en la prensa, se espera o se va a proponer que aquellas personas que ganen 16.000 euros o menos y que tengan una serie de condiciones o requisitos dejen de pagar el IRPF, y al mismo tiempo se quiere reformar el impuesto de sociedades para que el tipo mínimo de las empresas sea el 15%, indistintamente de las deducciones y reducciones. Para que sepáis, de media las empresas del IBEX pagan en torno al 9%. Así que lo que se quiere es que unos paguen más y otros paguen menos. Que paguen menos los más, la gente de renta más baja, que pague más a aquellos que pueden hacer un mayor esfuerzo. También se propone no solo recuperar el impuesto de patrimonio, sino integrarlo dentro del impuesto de la renta, que también significa, por lo tanto, volver a gravar sobre todo las grandes fortunas a través del patrimonio. El tercer bloque tiene que ver con el estado del bienestar. Se habla de reformas en las políticas sociales. Hay medidas muy destacadas como extender la educación de 0 a 3 años de forma universal, es decir, que se hace una apuesta decidida por la educación a los niveles más bajos. Además, se habla mucho de la ley de dependencia, se habla mucho de igualdad, es decir, que creo que el estado del bienestar
es algo que en la conferencia se recoge, exige de reformas, hay que cambiarlo. Tener en cuenta que el estado del bienestar se desarrolla en un contexto de pleno empleo. Cuando no hay pleno empleo, el estado del bienestar seguramente tiene que ser distinto, ¿no? Entonces, en este contexto en el que estamos en España, con estas tasas de paro, nuestro estado del bienestar exige de bastantes reformas. Y el último bloque es modelo de partido. Como os digo, ha recibido un 20% de enmiendas. Los temas que más se van a abordar o que más debate van a suscitar seguramente se va a proponer, aunque no es seguro que se apruebe, pero se va a proponer la elección futura del secretario general de forma directa por los militantes. Es decir, que sería, no solo hablamos ya del candidato, sino del secretario general del partido fuera votado de forma directa por los militantes. Se habla de nuevas formas de militar en el partido, es decir, que ya se va más allá de la militancia y los simpatizantes y se intentan introducir formas distintas a través de internet, a través de, digamos, nuevos mecanismos. Y la medida que seguramente también suscita mucha curiosidad es la de las primarias abiertas, ¿no? También aparece recogida en la parte de la ponencia. Es verdad que no se puede regular en la medida en que gran parte de las competencias para regular el funcionamiento interno del partido le compete tanto al Congreso como al Comité Federal, pero sí que, digamos, se va a escuchar y se va a debatir sobre cómo tendrían que funcionar esas primarias abiertas, diferentes normas. En definitiva, la idea del Partido Socialista es presentar un nuevo proyecto para un nuevo tiempo. Es lo que se podría resumir. Es decir, cambiar el proyecto del Partido Socialista. No es un programa electoral, pero sí que son las bases de lo que seguramente será el futuro programa electoral, que es una cosa distinta. Como ayer nos decía Alfredo, seguramente muchas de estas propuestas lo que van a hacer es culminar lo que la transición empezó. ¿Qué es lo que la transición empezó? Un modelo territorial que hemos visto cómo funciona durante 30 años, que es federal en su funcionamiento y que hay que empezar a reconocerlo. Así que seguramente la propuesta de un modelo federal para España lo único que hace es intentar recoger la experiencia de estos 30 años de democracia y hacer que el modelo territorial funcione como viene haciendo hasta ahora, solo que reconociéndolo de forma explícita y mejorando aquello que no ha estado funcionando bien, ¿no? Y en segundo lugar, además de completar aquello que se empezó hace 30 años, la idea es mejorar todo aquello que no ha estado funcionando bien en nuestra democracia. A diferencia de la transición, donde empezábamos de cero, ahora no empezamos de cero, tenemos instituciones, tenemos partidos políticos, sabemos cómo está funcionando hasta ahora y lo que tenemos que hacer es revisar aquello que creemos que no ha estado funcionando de forma correcta. Así que por eso se propone una ley de partidos, se propone una reforma del Parlamento, una reforma del sistema electoral, es decir, adecuar la democracia a lo que hemos visto que en lo que estaba fallando y proponer a los ciudadanos una nueva forma de entender la política. Como todos sabéis, la sociedad ha cambiado y lo único que puede hacer el Partido Socialista es cambiar. No podemos seguir interpretando las cosas como lo venimos haciendo estos últimos 30 años, ¿no? Esto es brevemente lo que consiste la conferencia, cómo va funcionando y qué es lo que nos vamos a encontrar a lo largo del fin de semana. Muy bien, gracias. Miran estas convocatorias. Decía Ignacio, y él hablaba un poco de la esencia, él ha estado, si me permitís, en las tripas de esto, ¿no? De lo que ha surgido de la conferencia política durante 10 meses. Y yo creo que estamos ante un proceso en el que el Partido Socialista tiene dos objetivos fundamentales, ¿no? Decía Ignacio, yo creo que tiene que dar nuevas respuestas ante nuevas realidades sin renunciar a los principios inspiradores del Partido Socialista, que es la libertad, que es la igualdad, que es la justicia social. Pero tiene dos objetivos, que es, y lo dice en cada uno de los documentos que podemos ver, renovar y conectar. Yo creo que esos son dos elementos fundamentales. Renovar en el fondo y en la forma. Este proceso ha sido un proceso sin precedentes, una dinámica de ida y vuelta. Normalmente cuando hemos ido a conferencias políticas, a congresos, partíamos de un documento base que no podíamos participar los militantes y a partir de ese documento, en el trámite del propio desarrollo del congreso, se hacían enmiendas. Sin embargo, en este caso hemos invertido el proceso y este documento surge de las aportaciones de una primera propuesta por parte de la dirección del partido, pero que se complementa con las aportaciones durante 8 meses de los militantes, que creo que es muy importante porque enriquece de alguna manera y conecta nuevamente con los militantes. Bien, en la agrupación decía que Ignacio nos contaba cómo había estado el operativo en Ferraz, cómo se había desarrollado, cómo se había de alguna manera fundado todo este proceso y nosotros lo que queremos decir es que, bueno, pues que hemos trasladado todo lo que se planteaba desde Ferraz en la agrupación local de Teruel. 8 meses de trabajo intenso, 8 asambleas que hemos tenido correspondientes a cada diálogo de los temas que ya
ha definido Ignacio, en el que han participado más de 100 personas en cada uno de los diálogos y de las asambleas. Desde febrero que empezaron a octubre hemos tenido casi todos los meses, excepto julio y agosto. En junio tuvimos dos, pues una asamblea invitando a todos los militantes que tenían previamente el documento para los responsables de cada uno de los diálogos, que ha habido 8 responsables y un coordinador, que ha sido la persona que ha coordinado todo el trabajo y que es la persona que nos va a representar como delegado de los 21 delegados que comentaba el secretario general. Pues cada asamblea se iba exponiendo lo que el partido estaba proponiendo, se trasladaron a los lugares donde se hicieron los diálogos correspondientes y luego lo trasladaron a los militantes, abriendo un proceso de enmiendas por parte de la militancia. Y tengo que decir que hubo un debate muy rico, un debate incluso prolongado en el tiempo en algunos aspectos, seguramente los más polémicos o los más que es democracia y modelo de partido, y que se nos hicieron aquí hasta las 10 de la noche debatiendo y reflexionando, ¿no?, sobre hacia dónde tenía que ir el partido. Como digo, más de 100 personas involucradas, directa e indirectamente, porque no solo han sido los militantes los que han participado en estas propuestas. Hemos entablado conversaciones con los sectores implicados en cada uno de los ámbitos, desde el sector empresarial hasta el sector social y entidades sociales, y hemos intentado recoger tanto las aportaciones de los militantes como de los colectivos para que sea realmente una propuesta que se adapte a la realidad de Teruel. Hemos planteado 80 enmiendas en total, y hemos dividido en 3 ámbitos: democracia y modelo de partido, que de las 80 eran 28, un 35,34%. En el capítulo económico y en el asuntos de modificación del régimen fiscal, 21 enmiendas, suponiendo un 25,86% del total, y en todo lo que es política social, estado del bienestar, 31 enmiendas, lo que supone un 38,79%. Las principales en democracia y modelo de partido, coincidente evidentemente con la pretensión del partido y de la dirección del partido: primarias abiertas a militantes y a los que no lo son, incluso planteando nuevas posibilidades de acercar y de colaborar con el partido, nuevas figuras que creemos que son necesarias, incorporando a las nuevas tecnologías. Otra enmienda que yo creo que es interesante es la eliminación de la elección indirecta de responsables políticos en instituciones. Aquí tenemos varias instituciones que son de manera indirecta y creemos que debe de ser ya de alguna manera repensado para eliminarlo y hacerlo de manera directa. En cuanto al modelo institucional, del entramado institucional, creemos que el ayuntamiento y los municipios tienen que ser la institución prioritaria junto con los gobiernos autonómicos, y racionalizar desde luego el número y la gestión de los entes supralocales como diputaciones provinciales o comarcas. Para nosotros la supremacía la tienen que tener los municipios y deben de estar bien financiados para que gestionen bien las competencias, porque creemos que es la institución que mejor responde a las necesidades y a las demandas de los ciudadanos, algo muy diferente a lo que plantea el Partido Popular. El Senado, yo creo que también es un tema recurrente, hay que modificarlo y tiene que ser realmente una Cámara que represente, que tenga una representación territorial y que represente a las comunidades autónomas. En materia económica, yo creo que hemos hecho enmiendas que se adaptan a la realidad de nuestra provincia en el sector agroalimentario, potenciando el sector agroalimentario con medidas de alto valor añadido, como son las denominaciones de origen, más la innovación, el desarrollo y la investigación. El sector energético vinculado a nuestros sectores, al sector de la minería, favorecer el cooperativismo en el sector primario que en la provincia de Teruel tiene que ser preponderante, y en cuanto a modificaciones fiscales, una lucha realmente sin cuartel contra el fraude fiscal, creando una gran oficina para la lucha contra el fraude fiscal en la agencia tributaria. En cuanto a política social y del Estado social, la elaboración de una ley de servicios sociales a nivel nacional, que de alguna manera le dote un mínimo de homogeneidad a todas las comunidades autónomas en materia de servicios sociales, una ley de renta básica, que además estudie precisamente el no tenerla, las consecuencias que tiene y el gasto que supone para el Estado, entre otras cuestiones. Bueno, yo lo más interesante que me parece de esto es que nos vamos a mostrar, como decía, ante la sociedad
con nuevas respuestas ante nuevas realidades, pero sin, desde luego, renunciar a nuestros principios, y creo que recoge en este momento el sentir y lo que sienten los ciudadanos y lo que esperan sobre todo los ciudadanos del partido político con una alternativa de gobierno. Llevamos meses o años hablando de desafección. Las encuestas que han salido los últimos días tampoco son nada halagüeñas. ¿Qué esperáis que salga de este fin de semana? Bueno, nosotros yo creo que lo fundamental es lo que han dicho Ignacio y Maite. Nosotros lo que pretendemos es que de este fin de semana salga un partido fundamentalmente renovado, un partido que conecte con la sociedad y un partido que dé seguridad a los ciudadanos. Yo creo que este es un concepto, el concepto de la seguridad, que siempre hemos dejado a la derecha y sobre el que nuestro partido tiene que reflexionar: la incertidumbre. Y por lo tanto, ante la incertidumbre que el Partido Popular está generando en prácticamente todas las capas sociales que hay en nuestro país, el Partido Socialista tiene que dar seguridad. Tiene que dar seguridad en el empleo, y por eso decimos que nosotros haremos una nueva reforma laboral. Es decir, romperemos con la reforma laboral que ha hecho el Partido Popular y que solo ha dado incertidumbre e inseguridad a los trabajadores. Por eso decimos también que la ley de pensiones que quiere hacer el Partido Popular y que supone no solamente un retroceso, sino que supone recortar de facto las pensiones a los pensionistas actuales y a los pensionistas futuros, nosotros la modificaremos también para que los pensionistas tengan la seguridad de que sus pensiones en el futuro crecerán como lo han venido haciendo hasta ahora. Nosotros tenemos que dar seguridad a los estudiantes ante la inseguridad que ha generado el Partido Popular, por ejemplo, con las becas. No es posible que un estudiante de una beca de Erasmus se marche al extranjero y a mitad de partido le cambien las reglas y le quiten la beca. Por tanto, hay que darle seguridad a los estudiantes. Hay que dar seguridad también a los ciudadanos que tienen el derecho de tener una sanidad pública y gratuita, y eso lo tiene que hacer también el Partido Socialista. Y tenemos que darles también la seguridad ante la incertidumbre que ha generado el Partido Popular a todas aquellas personas que tienen enfermos, que tienen dependientes a su cargo, y que el Partido Popular los está abandonando, y por lo tanto el Partido Socialista tiene que transmitirle a la sociedad que si gobernamos nosotros, esa gente estará bien atendida, ¿no? Por lo tanto, renovación ideológica. En segundo lugar, conectar con la sociedad, y en tercer lugar, dar certidumbre frente a las incertidumbres que nos generan los grandes retos del siglo XXI, pero sobre todo frente a la incertidumbre que el Partido Popular ha generado en los 2 años de gobierno. Ignacio, una valoración sobre la encuesta del CIS, si puede ser sintetizando lo que hemos leído en el diario, y si tiene alguna lectura aragonesa. Bueno, sintetizando mucho, básicamente lo que se produce en las encuestas, no solo en la del CIS, sino en todas las encuestas que se vienen haciendo en España, es decir, que no es la única que se produce ese fenómeno, es que en los datos brutos el Partido Socialista no solo aparece por delante del Partido Popular en intención directa de voto, sino que cuando haces algunos cruces, como por ejemplo a quién votarían los votantes más moderados del centro ideológico, es el Partido Socialista el preferido, y hasta ahora en España el partido que gana en el centro es el que gana siempre las elecciones, ¿no? Entonces es raro que usando los datos brutos el Partido Socialista le salga razonablemente bien, y usando, digamos, la predicción sea el Partido Popular quien tenga tanta ventaja. ¿A qué se debe esa extraña situación? Pues básicamente porque para hacer las predicciones se suele utilizar mucho lo que se llama el recuerdo de voto. ¿Por qué se usa el recuerdo de voto? Porque hay gente que piensa que cuando alguien responde una pregunta, digamos en una encuesta, puede estar ocultando lo que realmente quiere hacer. Es decir, quizá no está diciendo realmente si va a votar a un partido u otro, y se esconde en no sabe, no contesta, en abstención, ¿no? Y para, digamos, revelarlo se usa el recuerdo de voto. Se compara realmente lo que sucedió en el pasado con lo que la gente admite que hizo en el pasado. Por ejemplo, ahora mismo en las encuestas del CIS el 28% de la gente admite haber votado al PSOE, que es básicamente el resultado que obtuvo. Así que la gente admite que votó al PSOE en el pasado. Con el Partido Popular eso no sucede. Hay 10 puntos de diferencia respecto a lo que el resultado sacó y lo que la gente dice en la encuesta. Mucha gente interpreta que eso es voto oculto, y por eso pasamos de una intención directa que favorece al PSOE a una ventaja para el Partido Popular. Yo intento decir que quizá hay una interpretación alternativa a todo eso. ¿En qué medida? Creo que la crisis política, como se ha señalado hace un momento, es enorme. La desconfianza hacia la política es enorme. Nunca tanta gente había estado tan insatisfecha con el funcionamiento de la democracia. Nunca la intención directa de voto había sido tan baja en España.
Y quizá ese no recuerdo de haber votado al PP no es que estén ocultando, sino que es una señal más de esa crisis política. De tal forma que si eso fuera así, no hay voto oculto al PP. Y si no hay voto oculto al PP, la distancia entre PP y PSOE es mucho menor de la que se está prediciendo y quizás estén mucho más cerca en las encuestas, ¿no? Es un poco lo que intentaba contar ayer en el diario.es y mi percepción de haber estado viendo encuestas desde que comenzó la legislatura, lo sigo desde hace 10 años que me dedico a estudiarlas, ¿no? Es decir, que realmente hay indicadores que desconciertan mucho. No podemos pensar que la estadística es algo mecánico, hay una parte de interpretación, es decir, de creatividad, de imaginación, de saber leer los datos, además de saber matemáticas y estadística, y es un poco lo que intentaba contar. Y perdón, la segunda pregunta era... Sí, había lectura aragonesa. Una lectura, no he hecho ninguna submuestra para Aragón, tener en cuenta que son 2.500 entrevistados. Cuando alguna vez he intentado, por ejemplo, ver los entrevistados en Teruel, para que os dé una idea, con un poco de suerte son entre 30 y 40 personas, ¿no? Inferir con 30 o 40 personas lo que van a hacer los turolenses es como muy arriesgado y muy atrevido. Para el caso de Zaragoza, pues unos cuantos más, la muestra no acaba de ser representativa, ¿no? Así que no hay lectura aragonesa, no hay datos aragoneses por ahora, pero si inferimos lo que está pasando en toda España, excepto en Cataluña, pero en el resto de España, sí que hay un enorme desgaste del Partido Popular, es enorme el desgaste. Os comentaba hace un momento, desde que se hicieron las elecciones hasta ahora, en intención directa de voto, el Partido Popular ha perdido 19 puntos. Ha pasado de tener un 30% del electorado sobre el total de la población, no sobre los que votaron, a tener 11 puntos de intención directa de voto, 19. En España, de media, los gobiernos en su primer año de gobierno se han desgastado por ahora siempre todos 6 puntos. En su primer año de gobierno se ha desgastado más de 14 puntos. Nunca un gobierno había caído tanto. Si eso se está produciendo en el conjunto de España, Aragón no es muy distinto al resto de España. De hecho, si hay una ciudad en España que se parece demográficamente al conjunto de España, es Zaragoza. Es decir, estadísticamente sí, totalmente similar. Lo que os quiero decir es que seguramente el desgaste del PP en Aragón también debe ser muy grande, debe ser enorme, y que es muy probable que hayan perdido la mayoría. Es decir, que es muy probable que seguramente el escenario que tengan ahora mismo es de desgaste enorme, ¿no? 2 años, es decir, queda mucho tiempo todavía por delante, y el futuro no lo escriben las encuestas, lo escriben los ciudadanos. Así que seguramente pues, en estos próximos 2 años vamos a ver qué sucede. Hacer encuestas ahora mismo también es muy atrevido y, como decía, yo creo que más que preocuparnos por qué va a pasar en el futuro, deberíamos preocuparnos mucho más por qué es lo que piensa la gente de la política económica del gobierno, de la sanidad, de la educación, es decir, que es su valoración de todo lo que está haciendo este gobierno. Y me parece mucho más interesante ver eso que estar hablando de algo que depende de montones de factores. ¿Significa eso que este fin de semana se van a poner encima de la mesa más preguntas que respuestas? No recuerdo de quién es el autor de creo que es Benedetti, pero no estoy seguro, pero tiene una frase muy simpática que dice: cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas. Pues yo creo que es lo que ha pasado con esta crisis. Cuando la izquierda tenía un montón de respuestas durante los últimos 30 años, nos han cambiado esta crisis todas las preguntas, ¿no? Hace un momento os decía: ¿cómo compatibilizar el bienestar con tasas de desempleo como es en España superiores al 25%? Es que creo que no hemos pensado sobre eso todavía a fondo. Es decir, es que en los próximos 10 años es muy complicado que España tenga una tasa de desempleo inferior a 15 puntos. Eso no va a suceder. Y si eso sucede, significa 2 cosas. Por un lado, que una parte de tu gasto público lo dedicas a subvenciones y subsidios de desempleo, y significa que no creas riqueza suficiente como para financiar tu estado del bienestar. Así que tienes un problema muy grande por tener una tasa de desempleo muy alta. Es una pregunta nueva que tenemos que responder seguramente en esta conferencia política. Así podremos ir hacia muchas otras políticas que están haciendo los gobiernos, ¿no? Así que la crisis económica nos ha revelado que la política monetaria, o mejor dicho, la Unión Económica y Monetaria es bastante deficiente, que el diseño institucional que hemos hecho de Europa no está respondiendo a las necesidades no solo de la crisis, sino que responde de forma asimétrica. Mientras que a las economías fuertes les va muy bien, a las economías, digamos, del sur de Europa nos va muy mal, ¿no? Es una nueva pregunta que no teníamos en el Tratado de Maastricht, ni teníamos en los años 90. Y de nuevo pues tenemos que responder. Así que es lo que vamos a hacer este fin de semana y, como también os decía, es el punto de partida. Esto seguramente luego culminará en un programa electoral que dentro de año y medio pues tendrá que aprobar el Comité Federal y donde de nuevo pues vamos a seguir. Así que los socialistas hoy o este fin de semana vamos a debatir mucho, pero no vamos a dejar de hacerlo en los siguientes meses. Así que esto va a seguir adelante. Se dice que no, pero también se dice que sí. ¿De este fin de semana puede salir un nuevo candidato? No, para nada. No, eso no es lo que toca, ¿no? Por lo menos se dice que no.
No, es decir, no toca, ¿no? Es decir, yo creo que eso también tenéis que trasladarlo un poco a la gente. Hablamos mucho de las fechas y de los candidatos y hablamos muy poco del proceso. Es que, ¿habéis pensado lo que significa hacer primarias abiertas? ¿Qué significa para un partido político hacer eso? Si fuera algo tan sencillo, lo harían los demás. Exacto. ¿Y por qué no lo hacen los demás? Sí. Porque es que el Partido Socialista es el primer partido, el primero que hizo primarias. Y el primero, además, que va a hacer unas primarias abiertas a la sociedad. Por cierto, cuando se les preguntan a los que están a la izquierda del PSOE, dicen que ellos no quieren ni oír hablar de eso, que jamás harán unas primarias. Cosa, en fin, paradójica también, ¿no? Para quienes dan un día sí y otro también lecciones de democracia, ¿no? Pero es una cosa muy curiosa. No hay ningún partido político que ha hecho primarias. Y por cierto, la ciudadanía parece ser que solo le exige al Partido Socialista que avance en democracia, cosa que evidentemente nos honra también, porque eso significa que algo más que en los demás deben de confiar. Pero es muy curioso eso. Por eso nosotros vamos a hacer una cosa muy importante. Nosotros, entre las reformas que proponemos, y que las han comentado tanto Ignacio como Maite, vamos a proponer que haya una ley que fije elecciones primarias para todos los partidos políticos. Es decir, que en este país, para la elección del presidente del gobierno, todos los partidos hagan primarias y, a ser posible, abiertas a los ciudadanos. Pero eso es una revolución. Desde el punto de vista democrático, eso es una revolución lo que va a hacer este fin de semana el Partido Socialista. Es decir, lo que hizo ya en el Congreso, por cierto, porque en el Congreso Federal de Sevilla nosotros ya dijimos que se iban a hacer primarias. Y lo que vamos a hacer este fin de semana es regular ese proceso de primarias. ¿Cómo se va a hacer ese proceso de primarias? Pero en todo caso ya fue el propio Congreso de Sevilla el que dijo que la elección de presidente de gobierno se iba a hacer a través de unas primarias. Ahora hemos dado un paso más, hemos dicho unas primarias abiertas también a la sociedad. Y hemos dado un segundo paso, y hemos dicho, y además vamos a debatir también que los secretarios generales, que el secretario general federal se elija también a través de un proceso de primarias. Eso no lo ha hecho nunca en toda la etapa democrática ninguna fuerza política, ninguna. Va a ser el Partido Socialista el primero que lo va a poner en marcha. Y creo que debéis pensar qué significa para un partido hacer eso, en el sentido de su funcionamiento interno y lo que significa para el poder orgánico, de repente, compartir una decisión tan importante como esa, ¿no? O sea que yo creo que la reflexión es mucho más profunda de fechas y personas. La reflexión tiene que ver con qué modelo de democracia queremos y cuánto queremos que la gente participe en ella, ¿no? Así que, y además añadiendo un segundo elemento, como bien ha hecho Vicente, lo vamos a proponer por ley y además vamos a dar ejemplo de que creemos en ello y lo vamos a hacer nosotros primero. O sea que no es solo lo proponemos y hacemos un brindis al sol al final, no, lo proponemos y lo hacemos. Y eso es muy, muy importante, ¿no? Sobre todo en política. Y lo que no puedes es decir una cosa a los ciudadanos y luego hacer otra. Así que nosotros proponemos algo y lo vamos a hacer. Muy bien, muchísimas gracias.